Amén, gloria a Dios, aleluya. Romanos en su capítulo 5 vamos a estar leyendo algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. Romanos 5 del 2 al 8. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oramos un momentito, hermanos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, gracias porque en esta hora nos permites estar aquí, Señor. Te pido, papito lindo, que seas tú hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque tú ya has hablado a mi vida con esta porción que yo voy a exponer en esta hora, Señor. Ayúdame a hablar de lo que tú, Señor, ya me has dado. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Bendice tu palabra. Prospera tu palabra, Señor. Tu palabra no volverá vacía jamás, Señor. Gracias, Cristo bendito. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias. Amén. Amén, hermano. Puede tomar su asiento. En esta noche, hermanos, Dios desde ya tiempo atrás, cuando pues ustedes saben, ¿verdad?, que ahorita están participando las células y pues ya pasó mi esposo, ya pasó mi suegro y yo digo, ay, le digo a hermana Sonia, hermana, le toca a usted. No, me dice, le toca a usted, hermana. Y pues por obediencia, hermanos, aquí estoy. Y yo desde antes, ¿verdad?, le decía a Dios, Señor, ¿de qué quieres que yo le hable a los hermanos? Y Dios ponía en mi corazón el tema de la paciencia. Y de este tema ya habló un poco mi hermano José Luis. Entonces Dios con eso me confirmaba de que yo diera, porque yo le decía a mi esposo el domingo, pero escucha todo lo que está diciendo el hermano José Luis, es lo que yo iba a decir. Entonces el hermano ya predicó de lo que Dios había puesto en mi corazón, pero él me dice, no, porque la palabra, como yo les decía hace un momento, la palabra de nuestro Dios nunca va a venir vacía a nuestra vida. Siempre Dios habla con el mismo texto. Dios siempre, hay una porción tal vez pequeña que un hermano no lo entendió de una manera y nosotros lo vamos a entender de otra manera. Entonces, como les decía, ¿verdad?, a este tema le puse en esta noche paciencia. Aquí yo buscaba la palabra paciencia. Dice que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Muchas veces, hermanos, también todos no sabemos, ¿verdad? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, le digo, hermano Ever, hermano Daniel, dígame por favor para usted qué es fe. Entonces ya todos ya nos vamos a Hebreos 11.1. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, paciencia, vamos a también otra definición de paciencia dice calma o tranquilidad para esperar. Tenemos que tener calma o tranquilidad para esperar, es otro significado que yo encontraba de la paciencia. Y también si vemos en Gálatas 5:22, la paciencia, hermanos, es el cuarto fruto del Espíritu. Si ustedes lo buscan ahí rapidito en Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén, aleluya, ya lo dijo ahí nuestro hermano, ¿verdad? Que dice que más del fruto del Espíritu es, el primero, ¿cuál es?
amor, gozo, paz y paciencia. Entonces la paciencia es el cuarto fruto del Espíritu. Y también, ¿verdad? Como les decía hace un momento, que también dice que aquí la benignidad, la bondad, fe. Entonces esos son textos que nosotros ya no sabemos, ya conocemos. Y dice, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Salmos 4 del 1 al 3. Amén, aleluya. Salmo 4 del 1 al 3 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Amén. Pero aquí, hermanos, vemos, ¿verdad? Que está ahí. Vemos aquí al rey David. Dice que esperó con paciencia y Dios escuchó su oración. Dice, ¿verdad? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Vemos aquí la paciencia que el rey David tuvo para poder esperar en Dios. Y cuántas veces nosotros, hermanos, tal vez Dios ponía esto en mi corazón de hablar de la paciencia, tal vez porque soy a veces impaciente, ¿verdad? Con algunas cosas que vienen a mi vida, o también nosotros en nuestra vida secular necesitamos, en el trabajo necesitamos la paciencia, ¿verdad? Tener paciencia, porque si no tenemos paciencia, pues tal vez nos van a mandar a hacer algo y pues nosotros vamos a ser impacientes y a decir, yo no lo hago porque pues no quiero. Entonces ahí no estamos siendo pacientes. También podemos ver la paciencia en nuestra casa. Nosotros como mujeres tenemos que tener paciencia con nuestro esposo y viceversa, el esposo tiene que tener paciencia con la mujer. Y yo, hermano, lo que puedo decir, ¿verdad? Uno tal vez, como decía algún hermano acá, ¿verdad? Que cada quien conoce lo que se encuentra, digamos, en la olla de su casa. Un ejemplo, cada quien conoce a su esposo, a su esposa, cómo es, si es paciente, si es impaciente. Y yo, hermano, lo que puedo, un poquito, ¿verdad? De mi vida, yo me recuerdo que mi esposo a veces me decía algo y entonces yo me ponía a llorar, o si él me decía, yo le decía. Y a veces, ahora a veces él cuando se enoja, él solo hace un gesto que yo ya sé que está enojado, entonces ya no le sigo diciendo más nada porque ya sé que él está enojado. Pero también algo muy importante, ¿verdad? Que tenemos que pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, que Él nos dé paciencia en nuestro hogar, con nuestros hijos, porque a veces, hermanos, cuando nosotros somos impacientes o no tenemos en nuestra vida paciencia, podemos hacer algo que después nos vamos a arrepentir, porque como yo le decía, ¿verdad? Cuando uno está molesto, mi esposo a veces me estaba enojado y yo le decía cualquier cosa, y a veces les dice hasta de qué se van a morir cuando uno está enojado. Pero cuando usted ya se le pasa ese enojo en usted reflexiona y dice, ay, pero es que yo no quiero que se muera, porque pues él tiene que trabajar, digamos, ¿verdad? Para nuestra familia, para nuestros hijos. Pero yo le digo, entonces es muy importante que nosotros en nuestra vida, que le digamos al Señor, Señor, dame paciencia, porque hay algunos hombres que son más enojones que otros, y igual mujeres, ¿verdad? Son más enojonas que otras, o a veces hay unos hijos que usted solo le habla, mira hijo, siéntate aquí, y el niño ya se sentó. Pero hay otras veces que usted pues le sacan de sus casillas y usted ya le dijo muchas veces, hijo, siéntate aquí, hijo, siéntate aquí, hijo, siéntate aquí, y no se sienta. Entonces usted pues ahí tal vez tiene una reacción explosiva, que a lo mejor hasta puede hacer algo que no estaba en su corazón hacer, y cuando usted ya lo hizo, después ya dijo, híjole, le pegué muy fuerte a mi hijo o a mi hija,
o hice algo que no tenía que hacer. Entonces, como yo les decía, Dios ponía esto en mi corazón y Dios ha trabajado mucho conmigo con este tema, porque desde que Dios lo ponía en mi corazón, cuando yo estaba en mi casa y a veces yo me ponía a limpiar y hasta toda la casa bien limpiecita, y ay, venía Cecia y Keila, ya me hicieron un desorden, y mi hermano me decía, paciencia, paciencia. Ay, Dios mío, sí, tiene razón, pero él no sabía que yo iba a hablar en esta noche de la paciencia. Dios ya había puesto en mi corazón que yo hablara de la paciencia. Entonces, y cada vez, o si no mi esposo o otra persona me hacía de enojar, y yo en mi cabeza, dentro de mí, paciencia, Bárbara, paciencia, ay, Dios mío. Entonces, hermanos, es un tema muy bonito, ¿verdad? Que como les decía, mi hermano José Luis hablaba el domingo de la paciencia, ¿verdad? Que de aquel paralítico, que ¿cuántos años tardó, hermano José Luis? 32. Hermano José Luis, ¿cuántos años tardó el paralítico para que? 38 años, ¿verdad? Vemos la paciencia de ese paralítico que dice que tuvo que pasaran 38 años para que él, y vemos ahí su paciencia, hermanos. Vamos a seguir aquí, dice, la impaciencia trae consecuencias. Vemos rapidito que dice Números 20 del 10 al 13. Ahí usted si lo quiere buscar, y si yo lo encuentro rápido, porque con los nervios, hermanos, hasta los libros ya se me olvidaron de mi cabeza. 20 del 10 al 13. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿por qué hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés sus manos y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos, ¿verdad? Dice que lo contrario de la paciencia, pues es impaciencia, como les decía hace un momento, ¿verdad? Trae consecuencias, y aquí vemos, ¿verdad? Una cita bíblica que yo les daba. Vemos aquí a Moisés que Dios le dijo, ¿verdad? Que solamente con su vara que tocara, Le hablara. que le hablara a la roca. Y vemos ahí, ¿verdad? Que Moisés ya como que el pueblo ya lo tenía hasta la coronilla de todo lo que pasaba. Y vemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Moisés? Que por eso que él hizo, no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, como yo les decía hace un momento, nosotros debemos de tratar de controlarnos, de tener paciencia, de pedirle a Dios que nos dé paciencia con nuestro esposo, o viceversa, o con nuestros hijos, y aún en el trabajo, hermanos, en nuestra vida secular, y aún hasta aquí en la iglesia, porque puede que a lo mejor un hermano o una hermana nos causa que nosotros nos pongamos impacientes. Entonces usted no le diga al Señor, Señor, ilumínalo, sino que usted dígale al Señor, Señor, dame paciencia con este hermano, con esta hermana, ¿verdad? Porque a veces, como yo les digo, si somos impacientes podemos hacer algo que tal vez después nos vamos a arrepentir. Amén. Continuamos, hermanos. Dice, cuando estamos en una prueba o problema, es que Dios quiere probar nuestra paciencia, o enseñarnos acerca de la paciencia. Y vemos que también nuestro hermano hablaba de un hombre. Ustedes saben cuál el hombre que Dios le dio una prueba, de Job, ¿verdad? Vemos que a Job le dio Dios ahí, que dice que él era un hombre justo, temeroso de Dios, pero vemos ahí que Dios mandó una enfermedad a él. Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y todos conocemos, hermanos, que si nos ponemos a hablar de la vida de Job, todos conocen la vida de Job, que él, ¿verdad? Todo lo que pasó, que aún su esposa pues le dijo, ¿verdad? Que si todavía iba a seguir esperando que pues que Dios
le contestara, pero dice que él dijo, ¿verdad? Desnudo salí, dice, del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, porque pues sabemos que Dios le había dado todo lo que tenía. Pero vemos en el último libro de Job, hermano, cuál fue la recompensa de Job, que Dios le devolvió, dice que todo cuanto él tenía. Entonces ustedes ya conocen la historia, no les sigo contando porque ustedes ya saben. Solo vemos aquí, ¿verdad? Que pues Job ahí, Dios vio ahí su paciencia y después de eso pues Dios le devolvió todo a él. Y también, hermano, algo muy importante que nosotros podemos ver en 2 de Corintios 12:9, ahí de Pablo, ¿verdad? Que a Pablo Dios no lo sanó de aquella enfermedad que tenía. Dios le dijo, bástate mi gracia. Y él no dijo, pero si a la demás gente sanas, ¿por qué a mí no me sanas? Entonces tal vez usted le está pidiendo a Dios un milagro o algo. Puede que a lo mejor Dios le diga, hijo, bástate mi gracia. Pero entonces usted no va a decir, pero ¿por qué al hermano o a la hermana Dios la sana y a mí no me sana? Como les decía aquí, ¿verdad? Dios le va a decir a usted, bástate mi gracia, y usted tenga paciencia. Pero después de todo eso, si usted tiene paciencia, usted va a recibir el galardón grande allá en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hay veces, hermanos, que debemos también de tener cuidado, porque a veces Dios manda la prueba, pero hay otras veces que nosotros nos metemos en problemas que tal vez no debemos de meternos. Entonces vamos ahí y pues nos metemos a esos problemas, y pues ahí ya no es de Dios, ¿verdad? Ahí ya es de uno. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Aquí donde leíamos, hermanos, en Romanos 5, dice, ¿verdad?, que la paciencia produce prueba y la prueba, esperanza. Al final, hermanos, vimos, ¿verdad?, como les decía hace un momento, que Job tuvo su confianza en Dios y esperó. Salmo 91:2, ¿qué nos dice, hermanos? Lo saben de memoria, digo yo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Dice que la prueba produce esperanza, dice, porque nuestra esperanza está en el Señor. En donde leía, ¿verdad? Salmo 91:2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía. Entonces el Señor es nuestra esperanza, hermano. Perdón. Cuando usted se sienta atribulado, cansado, o que tenga algo que usted siente que no tiene que tener, pues digámosle al Señor, Señor, tú eres mi esperanza y tú eres mi Dios, mi castillo, ¿verdad? Y dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Debemos de confiar solo en nuestro Dios, hermano, no confiar en otras cosas que sabemos que no debemos de confiar. Si usted está enfermo, como le decía hace un momento, y usted ya le pidió a Dios, tal vez en el plan, en el propósito de Dios no está sanarlo, hermano. Como le decía, ¿verdad? Tal vez Dios le va a decir, hijo, no te voy a sanar, entonces bástate mi gracia. Pero usted tiene que tener paciencia y seguir. Como el apóstol Pablo, vemos que él tenía una enfermedad, la Biblia no dice, ¿verdad? Pero él siguió adelante hasta el final. Amén, gloria a Dios, aleluya. El Señor es nuestra esperanza, hermanos, en nadie más. Y como les decía, ¿verdad?, que tenemos que tener paciencia en en nuestra vida secular, en nuestra vida aquí en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Debemos de tratar, hermanos, de practicar la paciencia. Aun cuando usted va para el trabajo o viene del trabajo para su casa, vemos, ¿verdad?, que pasan ahí muchas cosas en el camino o en la carretera manejando. Pues hay gente que pues quiere ya morirse, quizá porque quieren que pues usted le pegue o para que manden a llamar a su seguro. Entonces uno hay que tener aún en la carretera mucha paciencia, como les decía hace un momento. Gloria
Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice que quién es el Dios de la paciencia, ¿verdad? Nuestro Dios es el Dios de la paciencia. Y en esta noche, hermanos, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, hablarles aquí. Voy a invitar a mi hermano Adrián, si pasa, para que entonemos una alabanza y vamos a estar orando un momentito. Pero sobre todo, hermanos, yo quiero que se lleven eso en su corazón. Tal vez los enredé con mis palabras o dije algo que tenía que decir al principio y lo dije al final. No sé, hermanos, pero lo que yo quiero que usted se lleve en su corazón, hermano, que usted ponga en práctica eso en su vida, en su hogar, la paciencia, porque a veces nos pasan cosas que no tienen que pasarnos, pero a veces por nuestra impaciencia nos pasan.